vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. ¿Cuántos tienen Biblia? Electrónica. Versículo 28. Leo la versión Reina Valera y después voy a leer la LTA. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Y hasta ahí leemos. Hasta ahí leemos. ¡Qué felicidad! Ahora, lo que sigue es lo que voy a enseñar. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora leo la LTA, que me gusta más, porque termina en A. Ah, la cambiaron. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que ha llamado de acuerdo con su plan. Es decir, que plan y propósito son la misma cosa. En el libro de Efesios 3:11 dice: conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí vamos aprendiendo. Los propósitos de Dios nunca son temporales. ¿Leyeron? Son eternos. El decreto de Dios, entonces por lo que estamos leyendo, es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Aquí hemos usado el singular como hace la Escritura, porque solo hubo un acto de su mente infinita acerca del futuro. No sé si me están siguiendo. Diga al que tiene a su lado: por favor, no te dejes distraer, no pienses en lo externo, pero oye la palabra. Conéctate, por favor, porque esto va a bendecir tu vida, sobre todo en estos días. El decreto de Dios entonces es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Aquí hemos usado el verbo en singular como hace esta escritura, los versículos que leímos, porque solo hubo un acto de su mente infinita acerca del futuro. Nosotros los humanos hablamos como si hubiera habido muchos actos, porque nuestras mentes solo pueden pensar en ciclos sucesivos a medida que surgen los pensamientos y ocasiones, o en referencia a los distintos objetos del decreto divino, los cuales, siendo muchos, nos parece que requieren un propósito diferente por cada uno. Pero el conocimiento divino no procede gradualmente o por etapas. Dice la Biblia en Hechos 15:18: conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Las Escrituras mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes de la Biblia. Y nos está hablando, hermano, de que Dios solo tiene un solo decreto. Un solo plan. Aunque a nosotros nos parezca que Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito conmigo, Dios tiene un propósito con él. Dios solo tiene un solo propósito y tú vas a tener que entrar en él. Amén. Saludos por aquí. Si está bueno, díganos algo porque quiero llegar a las conclusiones
Yo quiero llegar a puerto seguro, hermano Raúl, que tú lo comprendas. Estoy hablándole la palabra de Dios. Amén. Miremos algunas escrituras que hablan acerca del propósito de Dios. Tengan su Biblia electrónica. La palabra decreto se encuentra en el Salmo 2.7. Dice, yo publicaré el decreto. En Efesios 3.11, acerca de su determinación eterna. En Hechos 2.23, de su determinado consejo y providencia. En Efesios 1.9, el misterio de su voluntad. En Romanos 8.29, que Él también predestinó. Y en Efesios 1.9, de su beneplácito. Todo esto está hablando de el propósito divino. ¿Qué dije? Si estoy siendo muy técnico, levanten la mano y dice, pastor, no estoy entendiendo nada. Para llevárselo a cosas más sencillas. Pero necesito que usted oiga la exposición de lo que le estoy haciendo para que vayamos a la conclusión. ¿Está bien? ¿Alguien por aquí me está siguiendo? ¿No captó lo que estoy diciendo? Para ponérselo en guayú. Los decretos de Dios son llamados sus consejos para significar que son perfectamente sabios. Amén. Son llamados su voluntad para mostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción, sino que actúa según su propio deseo. En el proceder divino, la sabiduría está siempre asociada con la voluntad. Y por lo tanto se dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad. Amén. Los decretos de Dios están relacionados, siempre van a estar relacionados los decretos de Dios con cosas futuras. ¿Me siguen? Amén. Todo lo que es hecho en el tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo. Dice, pastor, ¿cuándo comenzó el tiempo? Lea el libro de Génesis y encontrará en la creación, cuando Dios está creando, cuándo comenzó el tiempo. Cuando Dios creó el sol, la luna y las estrellas, estaba creando el tiempo. Creó las estaciones. Léalo en Génesis, la creación. ¿Cuándo acabará Dios con el tiempo? Cuando acabe con la tierra, con las estrellas y con todo eso, el tiempo no será más. ¿Están aquí? Amén. Ahora, no se preocupe por eso ahorita. Ay, se me acaba el tiempo. El punto es que ningún decreto de Dios fue creado, Antonio, en el tiempo. Fue creado en la eternidad. Amén. El hombre será redimido, o el hombre es redimido por la sangre del Cordero, porque el hombre pecó en el tiempo de Dios. Satanás no puede ser redimido porque pecó fuera del tiempo. Agárrala. Dios no puede perdonar a los demonios ni al diablo porque solo hay redención dentro del tiempo. Amén. Gálatas 4:4. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. No sé si la agarran. Yo quiero que agarren porque, hermano, esto te va a bendecir tu vida. Amén. El propósito de Dios
afectada a todo, grande o pequeño, bueno o malo, aunque debemos afirmar que si bien Dios es el ordenador y controlador del pecado, no es su autor de la misma manera que es el autor del bien. Amén. Esas son preguntas. ¿Y entonces quién creó el pecado? El pecado no podía proceder de un Dios santo por creación directa o positiva, sino solamente por su permiso, por decreto y su acción negativa. El decreto de Dios es tan amplio como su gobierno. Amén. Y se extiende a todas las criaturas y a todos los eventos. Dije, a todos los eventos. Amén. Se relaciona con nuestra vida, se relaciona con nuestra muerte, con nuestro estado en el tiempo y se relaciona con la eternidad. Por eso cuando el apóstol Santiago habla en su epístola dice, porque ¿qué es nuestra vida? Como neblina, que la ves en la mañana y al mediodía ya no existe. Y hay gente jactándose de su vida. ¿Cómo se llama? Pavonea. Y cuando uno está adolescente, se cree Superman. Y piensa que no se va a acabar esa fuerza. Y que no se te va a poner el cabello plateado. Y yo tengo canas de los 20 años. Culpa de mi mamá. Y piensa que la belleza va a durar para siempre. Que la belleza cansa. Y que las curvas van a estar ahí todo el día. Salen otras autopistas. El tiempo es el peor de los maestros. Y el mejor maestro. No perdona a sus discípulos. Y también el mejor. Las dos cosas. Bendito sea el Señor Jesús, que entró a nuestro tiempo y nos redimió hasta del tiempo, porque Él hizo todas las cosas hermosas, dice Salomón en Eclesiastés, y puso en cada una de ellas el sello de su eternidad. En una alabanza para Él. Hermanos, de la misma manera que juzgamos los planos de un arquitecto, inspeccionando el edificio bajo su propia sabiduría y la dirección que ha levantado el arquitecto, así también por sus obras. ¿Las obras de quién? Nosotros. De Él. Aprendemos cuál es o cuál era el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Amén. David levantó los ojos al cielo y dijo unas cosas tan preciosas. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, el solo obra de tus dedos, me pregunto, ¿quién es el hombre para que se jacte, para que diga? Se le empañaron los lentes porque está llorando. Ah, esto está bueno, creo yo. Aleluya. Alabanza al Señor. Sí, Señor. Yo siento que Él está aquí para direccionar a alguien. Aleluya, Señor. Yo declaro por el poder del Espíritu Santo que Dios puede direccionar esta ciudad y este país con esta enseñanza.
vas a tener tú que creer lo que estoy diciendo. Amén. Dan gloria a Dios. A ver si te he empañado esto. Claro, ni así. ¿Ah? Me va a mandar un correo yo mismo. Dan gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que saben construcción y los que no saben también. Pero hermano Antonio, ¿usted qué sabe de eso? Al ver el plano del arquitecto, comprendes, por un poquito que veas, cuál es el fin de su obra. David también dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí, Señor. Una noche transmite a otra sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Gloria a tu nombre, Señor, bendito Si eres. tú puedes determinar en el plano de un arquitecto qué es lo que sigue y quién es él y cuál es su currículo, también cuando veas una obra de Dios, por muy pequeña que sea, debes comprender todos estos atributos que te voy a enseñar, así nunca los hayas oído. Yo sé que alguien quiere expresar alabanza al Señor esta mañana, pero quiere oír más, que comprende. Dios no decretó simplemente crear al hombre, ponerle sobre la tierra y entonces dejarle bajo su propia guía incontrolada. ¿Qué dije? Tiro ahí perdido. Voy a crear al hombre. Sí, Decreto que el hombre lo voy a crear. ¿Lo decretó? Y ya. tiro ahí. Tiene el gobierno y lo dejó. Vamos, hagan lo que ustedes, bueno, se les ocurra. Es una guía sin control. Así es. Sino que fijó todas las circunstancias de la muerte de cada persona y todos los pormenores que la historia de la raza humana comprende, desde su principio hasta su fin. Amén. No decretó solamente que debían ser establecidas leyes para el gobierno del mundo, sino que dispuso la aplicación de las mismas leyes en cada caso particular. Amén. Esto te indica aquí a ti y a mí que Venezuela no está sola. Amén. Que no debemos, hermano, atemorizarnos ni descontrolarnos Amén. pensando que esto está en manos de cualquiera. Esta nación está en el decreto del Dios omnipotente. ¿Lo creas o no? Porque el que murió en la cruz por todos los pecadores, murió por todos los venezolanos también y los que vivimos aquí. Pensamos que, ay, ¿dónde está Dios? Porque hay gente que preguntó, y si Dios controla todo, ¿por qué se mueren los niños de hambre en África? Y toda la culpa fue para Dios, porque la gente en África se moría de hambre y en la India. No me gustaría que visitara ciertas partes de África, y yo no la voy a visitar tampoco. Pero te darás cuenta la hechicería y la brujería que rigen algunas tribus africanas por las cuales se mueren de hambre. Sí, Señor. Dos santeros por ahí, y usted, ay, Señor, no ha visto nada. En la Guaira no, de brujo. Para ser pastor en África, tiene que comprender cuál es el propósito de Dios tuyo allá. Y no vayas a la pollera colorada. Soy misionero en África. No tienes que tener miedo al diablo ni a ninguna de esas cosas si estás en el diseño divino. Si Dios te manda a África, mire, no hay poder de diablo ni nadie que se te atraviese a ti mientras tú respires. Nadie te podrá hacer frente.
Por eso es que uno debe caminar, debe ir, dice Santiago, que ninguno diga, vamos a hacer tal cosa en tal ciudad y en tal país y vámonos. Dice Santiago, léalo. Que no seamos tan osados, sino que digamos, si Dios quiere, que consultemos a nuestro guía espiritual. No sé si sigo porque esto está... Nuestros días están contados, así como también los cabellos de nuestra cabeza. Amén. Hay gente que es fácil cortar el cabello, pero hay otros que no. Podemos entender el alcance de los decretos divinos si pensamos en las dispensaciones de la providencia en las cuales aquellos son cumplidos. Los cuidados de la providencia. ¿Cuál providencia? La divina. Amén. El que hace salir el sol sobre justos e injustos. Esa es providencia. Dígame si Dios le pusiera cuidado a las oraciones de nosotros. Señor, que no salga el sol para los injustos. De nada más. Sol para los justos nada más y los demás sombra. Dios hace en su misericordia y ese atributo lo vamos a aprender. Amén. Por eso si alguien quiere ser hijo de Dios tiene que parecerse a Él en estos atributos. Anote bien. Amén. La risa, Antonio, ¿verdad? El Señor siempre dijo, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Sí se acuerdan que en los evangelios dice eso? Para que así seáis hijos de vuestro Padre. Amén. Mire, aquí, si usted pone cuidado lo que yo estoy diciendo en esta enseñanza de varias semanas de los atributos de Dios, sobre todo esto de los decretos, le va a hallar sentido a algunas escrituras. Gracias a Dios que llegó Elisa. Entonces podemos entender el alcance de los decretos divinos si pensamos en las dispensaciones de la providencia en las cuales aquellos son cumplidos. Los cuidados de la providencia alcanzan al más insignificante de las criaturas y al más minucioso de los acontecimientos. Sea que se muera un pajarito o sea que se te caiga un cabello, la providencia está metida con sus manos gloriosas allí. Amén. Carlos, tú la agarraste, Carlos. ¿Ah? Agárrala, captúralo. Pensamos que Dios está ajeno a una situación que estamos viviendo nosotros. Y es que ni un cabello, ni un gorrión caerá al suelo sin el permiso de mi Padre. Gloria a Dios. Ahora sí, ¿verdad? Está traducido. Entonces vamos a considerar algunas características de los decretos divinos, si ustedes me lo permiten. En primer lugar, los decretos divinos son eternos. Amén. Mire, no podemos suponer que los decretos de Dios son temporales. Es decir, sería una blasfemia pensar que los decretos de Dios son temporales. Los decretos de Dios, amado Raúl, son eternos. Él los decretó aquí. Lo hemos enseñado por varios domingos y lo vuelvo a repetir. Dios decreta aquí, luego se va allá y espera el cumplimiento. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Acuérdate que son decretos. Te vas a gozar ahorita cuando veas. Son decretos eternos. No lo invalida el tiempo. Aleluya. Pensar que los decretos de Dios son temporales es una blasfemia porque indica que entonces Dios va decretando semanalmente. Y de pronto, ay, me arrepentí. Voy a volver a decretar ayer.
No, ya Dios decretó. Por eso es que la palabra de Dios va a ser prosperada cuando Él la lanza. Sí, Señor. Aleluya. Dios no ignora los acontecimientos futuros que serán ejecutados por voluntad humana. Los ha predicho en innumerables ocasiones. Y la profecía no es otra cosa que la manifestación de su presencia eterna. Amén. José Luis, en otra palabra, el profeta no está sujeto a los caprichos, sino al conocimiento del decreto. Amén. Él no puede profetizar otra cosa aparte de lo que fue decretado. Amén. Si no es invento. Invento. Dijo el Señor, sería presunción. A tales profetas no le crean. Yo no puedo profetizar nada de lo que no está escrito o decretado en la palabra. Por eso dice el libro de Apocalipsis al final que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Amén. Alabanza para Él. Los antiguos profetas profetizaban males. Así dice el Señor, Babilonia se caerá y Babilonia arrancará. Los profetas del Nuevo Testamento no tenemos derecho a profetizar ningún mal. Amén. Nosotros podemos saber hasta quién se va a morir y quién se va a casar con quién, pero está prohibido para nosotros decirlo. Yo tengo la visión de lo que pasará en este país, Amén. pero jamás se lo diré. Solamente tengo esta advertencia de Dios para ustedes. Y tengo, eso es horrible, no la visión, sino el hecho de que Dios te ponga a ti, a que tu gente elija. Porque el consejo de Dios prevalecerá. Amén. Hoy estoy serio, ¿verdad? Porque estoy hablándole a tu alma. Cuando digo que los decretos de Dios son eternos, significa que Dios no va a cambiar de opinión. Amén. Dios no va a cambiar de opinión. La Escritura afirma que los discípulos, que los creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Más aún, que la gracia les fue dada desde entonces. Amén. Vivo alguien que la agarre, que se goce. Amén. Amén. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Amén. Más clarito lo que toca. Gloria a Dios. Lo voy a traducir. Lo voy a traducir en criollo. Mire, en la eternidad, en la presencia de Dios que vamos a aprender después, Dios te salvó a ti en Cristo. Amén. Te limpió, te salvó, te justificó, te redimió, te perdonó, te rescató y te hizo su hijo. Amén.
Y por eso dice el versículo, no conforme a nuestras obras. Es decir, Dios te salva en eternidad, Lady. Te escoge con Mateo, con Ogli, te salva, te hace su hija, te hace su hijo y te vuelve una familia de reino. Amén. Tú no lo sabes, yo no lo sabía. Y luego voy y me descarrío. Y peco delante de Dios, por eso no es conforme a mis obras. Y hago lo que sea, lo que me dé la gana. Porque ya Dios sabía y no lo iba a sorprender que mis malas obras, aunque Él ya me había salvado en la eternidad, yo iba a hacer todo eso. Amén. Y le iba a doler a Él. Pero el hilo de su propósito me iba a dar. Aleluya. Aleluya. Por eso que no existe ninguna cosa creada que me pueda separar de su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni demonios, ni frío, ni calor, ni espada. Lo que le quiera sumar a todo eso podrá separar a alguien que está en el propósito divino. Porque ya Dios te amó y te dio la bienvenida en la eternidad. Alguien debería danzar en esta hora. Que se le venga el diablo a decir que ese es mío. Así dijo él de mi tía Gladys Balasnó. ¿Verdad, mi amor? Se le presentó mi tía Gladys Balasnó, se convirtió al Señor, fue bautizada en el nombre de Jesús, recibió el Espíritu Santo, fue salva. ¿Y sabe qué hizo mi tía Gladys? Se separó del propósito eterno y duró 30, 40 años de carrera, no sé cuánto. Y justo antes de morirse. Por eso es que uno debe tener cuidado cuando habla de descarriado, porque alguien podría estar dentro de la congregación descarriado del propósito. Así es. Con todo el perdón de mi familia y de Yanni y de todo, pero cuando alguien empezó a indagar por qué Dios se llevó a mi hermano Moisés, Dios le dio una respuesta a alguien que se le quejó muy feo. Le dijo, me lo llevé porque se iba a desviar de mi propósito. Dios se iba a descarriar. ¿Qué entiendes por descarriar? Podía estar dentro de la iglesia y descarriado. Yo me gozo lo uno y yo me gozo Martín descarriado. Porque ya Dios prefijó cuál era tu propósito. Y si te preguntas muy adentro, tú lo sabes. Amén. Pero sacas 10,000 excusas. Es que yo. Amén. Es que fulano. Es que a mí no me aman. Mire, el asunto de Dios alejarte de las tinieblas, de que no peques, no es otra cosa, es que puedas ver la luz con claridad de la senda por donde tienes que ir. Por eso dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermano, el asunto es que Dios te manda a apartar del pecado es porque el pecado lo que te pone es tiniebla en los ojos. Porque Dios no tiene problema con el pecado, porque Cristo lo llevó en el cuerpo y mató al pecado. Amén. Y el que está muerto el pecado. El que está muerto en Cristo, está muerto el pecado. Amén. Dios no tiene problema con eso. Dios es soberano y Él no tiene problema con el diablo ni con el pecado. Los demonios tienen que presentarse, por decirlo de alguna manera, todos los días y decirle a dónde estaba, rondando por la tierra. Tienen que rendirle cuenta.
El problema con Dios es contigo y conmigo. Amén. Que estás oyendo este mensaje y todavía sigue haciendo lo que te da la gana. Y la peor de las faltas no son los pecados grotescos. Dios me dice esta mañana que no son los pecados grotescos la peor de las faltas, sino que no le creas. Amén. ¿No le crees? Dios está hablando hoy. Amén. Y durísimo. Por eso yo estoy tan serio. Dios está hablando durísimo. Porque Dios siempre da curso o inicia algo a través de una sentencia de su palabra. Amén. Perfecto. Dígame, hermano. Amén, hermano. Amén. En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. La sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles y de los medios más apropiados para que esos medios se cumplan. Ese propósito se cumpla. Por lo que conocemos de los decretos de Dios, es evidente que les corresponde tal característica, la sabiduría. Se nos descubre en su cumplimiento de que Dios es sabio. Todas las muestras de sabiduría en las obras de Dios son una prueba de ese plan sabio por el cual todo esto se lleva a cabo. El salmista clama en el Salmo 104:24. Salmo 104:24 dice: cuán numerosas son tus obras, oh Jehová. A todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de criaturas. Algunas mujeres dicen que Dios hizo primero al hombre. La feminista dice: Dios hizo primero al hombre, luego tuvo una mejor idea. Solo podemos observar una pequeñísima parte de esas obras de Dios que son sabias, pero como en otros casos, conviene que procedamos a juzgar el todo por la muestra, lo desconocido por lo conocido. Cuando uno habla de encuestas y habla de estadística, no tenemos que tomar la muestra de toda una población, sino que precisamente un pequeño grupo es quien se le pregunta si hay 100, sí o no, así, colega. Si hay una población de 100,000 personas, solo con 1,000 personas que se encuesten, sabemos qué piensan los demás. Es una muestra. El bioanalista no necesita todo orín para saber si tiene una infección, es un poquito. ¿Verdad, Lucy? Hay algunos que dicen que no pueden hacerse examen de ese porque no les sale sino una seta. Han practicado y no les... Y hay otros que necesitan hacerse un examen de ese en la cabeza. La sabiduría de Dios hay que comprarla con el precio que fue derramado en la cruz. Yo me apropio del poder de la sangre para comprar sin precio y sin dinero. Yo me apropio del poder de la sangre para comprar negocios sin precio y sin dinero. Alguien que me acompañe. Yo me apropio del poder del precio más alto. El precio más alto es la sangre del Cordero. Yo me apropio del poder de la sangre para abrir camino donde no hay. Me apropio del poder de la sangre para cambiar mi entorno. Me apropio del poder de la sangre para decretar lo que Dios ya decretó. Nunca tomes declaraciones o decretos a la ligera. Tienes que examinar
lo que ya está establecido. Aleluya. Si Dios dice, trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad, rueguen, aquí dice Babilonia, nosotros pusimos Caracas por medio de ordenanzas proféticas, rueguen por Caracas, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Ese es un decreto ya anticipado. Amén. Solo, y lo vamos a comprender más adelante, a nosotros nos toca hacer lo que nos corresponde. Así es. En este caso ahí lo dice claro, trabajar por la paz y por la prosperidad. No puedo hacer más nada. Tengo que levantarme cada mañana y hacer algo por la paz de esta ciudad. Y levantarme cada mañana y hacer algo por la prosperidad de esta ciudad. Y esto se aplica a cualquier ciudad. Pero eso es lo que te corresponde a ti y a mí. Porque el decreto de Dios prevalecerá. Amén. Le guste o no le guste a alguien. Usted va a comprender por qué Dios es soberano. Y ante eso tú no puedes pelear. ¿Por qué te llevaste a mi hermana? Yo nunca me atreví a preguntarle eso a Dios. Pero sí me dio respuesta. Y el soberano hace lo que él en su sabiduría le corresponde hacer. ¿Está Moisés mejor allá que aquí? ¿O está mejor aquí que allá? Estamos allá. No tienes idea de lo que es allá. Levante su mano y diga, Señor, gracias. Otra vez. Gracias. Porque me están dando palo, Están dando muy importancia. pero de tu palabra. Para La gloria a Dios. Así que, con una pequeña muestra de lo que Dios ha hecho, yo puedo comprender cuán sabio es. Ana Marilu, todavía los científicos están estudiando el cerebro. todavía, ¿verdad? O sea, se les ha acabado el cerebro a ellos estudiando el cerebro. No, complicadísimo. Cada día encuentran cosas nuevas en Claro, el cerebro. complicadísimo. Porque el que hizo eso fue papá. Don Mono no estaba ahí. ¿Qué lo hizo el mono? Lo único que le sirve, hermano, no hay evolución en una cosa tan sabia como el cerebro. Tú piensas que son tus ojos lo que ven, lo que ve el cerebro. Los ojos son la cámara del cerebro. 13.000 millones de neuronas tiene el cerebro. Y la razón por la que la gente no debe emborracharse frecuentemente es porque se le queman con el alcohol. La elimina. Y son las únicas células que no se restauran. Nada más.